Ahora, vamos a concluir en este tutorial la entrega anterior, que se refería al uso de Megastat para correlación y regresión lineal simple. En este sentido, nos falta realizar dos pruebas de hipótesis que son muy importantes en la correlación y regresión lineal simple, y lo vamos a hacer utilizando el mismo ejemplo que trabajamos en la primera parte. Nos piden específicamente realizar una prueba de hipótesis para verificar la significancia del coeficiente de correlación poblacional. Nos piden un nivel de significancia del 5% y obviamente explicará el resultado de la prueba. Lo que nos están diciendo es que hagamos la siguiente hipótesis: la hipótesis nula, donde estableceríamos que no existe correlación entre las variables. En este caso, estamos hablando de la variable tiempo y de la variable gasto. Y la hipótesis alternativa, que establecería que sí existe correlación entre las variables. El nivel alfa al cual nos están pidiendo que hagamos la prueba es del 5%. Lo que es deseable en este caso es que nosotros rechacemos la hipótesis de nulidad. Al rechazar la hipótesis de nulidad, estableceríamos que las dos variables, gasto y tiempo, sí están correlacionadas. Muy bien, ya fijamos nuestro nivel alfa y entonces, utilizando el complemento de Megastat, vamos a hacer un análisis de regresión marcando para los datos X obviamente el tiempo y para los datos Y el gasto. Aquí ya estaban preseleccionados y luego entonces vamos a aprovechar para habilitar esta opción que se llama Durbin-Watson, que es el estadístico que nos sirve para verificar la hipótesis 2, en este caso la que se refiere a la autocorrelación en los residuales. Bien, aprovechamos de una vez entonces este paso y vamos a darle OK. Y en el caso de la primera hipótesis, en la tabla de análisis de varianza nos aparece el valor p-value 2.09 por 10 a la menos 7. Este valor es el que directamente va a ser contrastado con el alfa, es decir, aquí tenemos el valor p-value de la prueba. Directamente entonces estamos diciendo que el alfa 5% y un p-value muy pequeñito como 2.09 por 10 a la menos 7, nuestra conclusión obviamente va a estar encaminada a decir que a un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis de nulidad. Se concluye que el tiempo de permanecer o de permanencia en el centro comercial sí está relacionado con el gasto que las personas hacen en el mismo. Y con esto estaríamos concluyendo la primera de las hipótesis. Luego tenemos la siguiente que dice: realice una prueba de hipótesis para descartar que el modelo de regresión obtenido tenga autocorrelación en los residuales. Muy bien, lo que vamos a hacer en este caso es formular la hipótesis en este sentido. Vamos a tener una hipótesis nula donde vamos a establecer que no hay autocorrelación en
los residuales. Y la alternativa, que sí existe autocorrelación en los residuales. Recordando que lo deseable en este caso es que nosotros no tengamos autocorrelación en los residuales. Es decir, estamos esperando no rechazar la hipótesis de nulidad. Nuestro nivel alfa dado para esta prueba es del 1%. Entonces, para poder utilizar o para poder concluir esta prueba, en la hoja de salida de Megastat tenemos, como marcamos el valor Durbin-Watson, nos da un Durbin-Watson de 1.85. Este valor lo vamos a anotar aquí como el valor calculado de la prueba. Durbin-Watson calculado, entonces es 1.85, como lo vemos acá. Muy bien, ¿cómo concluimos esta prueba? Tenemos acá que ir a buscar valores de tabla, unos valores de la tabla de Durbin-Watson. Y acá tenemos la tabla al 1%, donde, dado que tenemos dos variables, en este caso XY, utilizamos la columna del P igual a 2, que se refiere a dos variables. Tenemos para muestras de 15 o menos, dos valores Durbin-Watson, el 0.811 y el 1.069. Corresponden a un DL y un DU, que se lee Durbin-Lower y Durbin-Upper. Entonces vamos a establecer una línea aquí, ¿sí?, donde vamos a tener el Durbin-Lower, luego vamos a poner el Durbin-Upper, y luego vamos a establecer, esta regla siempre la tenemos que mantener, el valor de 4 menos el Durbin-Upper, y finalmente 4 menos el Durbin-Lower. Siempre van a ser esos valores para hacer la conclusión de esta prueba. Copiamos el Durbin-Lower, que es 0.811, copiamos el Durbin-Upper, que es 1.069, luego vamos a poner el valor de 4 menos el Durbin-Upper, y finalmente el 4 menos el Durbin-Lower. Y establecemos una línea de valores como los que tenemos acá. ¿Cuál va a ser la forma de concluir? Bueno, en primer lugar, hay dos regiones en donde, o dos valores, se van a cumplir para rechazar la hipótesis nula. Primero, que nuestro Durbin-Watson de la prueba, es decir, el calculado, una de dos, o es menor a DL, rechazaríamos la hipótesis nula, o bien es mayor a 4 menos DL, también rechazaríamos la hipótesis nula. La diferencia es que cuando estemos rechazando la hipótesis nula, porque el Durbin-Watson calculado resultó menor al DL, entonces diríamos que tenemos una autocorrelación positiva. Si nuestro Durbin-Watson calculado resultó ser mayor a 4 menos DL, tendríamos una autocorrelación de tipo negativo. Si nuestro Durbin-Watson calculado ha quedado entre el DL y el DU, o entre el 4 menos DU y 4 menos DL, entonces simplemente no podemos hacer conclusión. Nuestra prueba queda pendiente, es decir, quedaría, no se puede concluir, no es concluyente la prueba, y por lo tanto no podemos hacer ninguna conclusión más que decir que simplemente no se sabe si existe o no autocorrelación. Y finalmente, si nuestro Durbin-Watson calculado ha quedado entre DU y 4 menos DU, entonces sí podemos rechazar la hipótesis de, sí podemos no rechazar la hipótesis de nulidad. En este sentido, al no rechazarla, concluimos que no hay autocorrelación en los residuales. ¿Cómo quedó en este caso nuestro Durbin-Watson? 1.85 está justamente entre DU
y 4 menos du. Entonces, para este ejemplo, nuestra conclusión sería lo siguiente. A un nivel alfa del 1% no se rechaza la hipótesis de nulidad. ¿Sí? No se rechaza la hipótesis de nulidad. Se puede concluir que no hay autocorrelación en los residuales. Y esto es lo deseable para el modelo, que no haya autocorrelación en los residuales. Es decir, estamos verificando ese supuesto y por lo tanto nuestro modelo de predicción, nuestro modelo de regresión, va a ser un modelo mucho más confiable para hacer predicciones de los valores posibles para un nivel de X dado. Muy bien, mostrando estas dos pruebas de hipótesis, concluiríamos las explicaciones de lo que Megastat nos ofrece para el caso de autocorrelación y regresión lineal simple.